que bueno, continuamos el viaje de la puerta de la pirámide y viajamos para escuchar ese viaje de historia, de que muchas veces nos lo plantean de una forma y realmente la realidad muchas veces es un telón que a veces ni se abre para saber contemplar y realmente a su vez saber lo que es la realidad. Pero para eso tenemos gente tan experta y tan profesional como lo hace Jonathan Saez Rueda. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, equipo. ¿Qué tal estáis? Pues bien, aquí ya en la recta casi final del programa de hoy de La Puerta de la Pirámide. Y bueno, realmente queremos saber, y sobre todo radio oyente, qué es lo que nos traes hoy, qué nos quieres hablar y qué quieres destapar y desvelar. Bueno, la semana pasada hablamos del Enuma Elis. Exactamente. Y de la cultura sumeria, o así un poco por encima. Ajá. Así que esta semana creo que es conveniente que nos centremos un poquito más en los sumerios. Sí. Y lo iremos alargando a lo largo de estas semanas porque es un tema bastante largo y en 10-12 minutos no va a dar tiempo a contarlo todo. Como pudimos comprobar la semana pasada, ¿vale? Nos dimos cuenta que el Enuma Elis, ese texto, ese poema, esa epopeya mesopotámica, coincide con un acontecimiento histórico y científico, ¿no? Pero ¿qué podemos encontrar dentro de los sumerios que se pueda certificar a día de hoy? Pues, para empezar, tenemos que saber quiénes son los sumerios. Los sumerios es una civilización que se levantó en la antigua Mesopotamia, que sería la actual Irak, hace aproximadamente entre 13.000 y 16.000 años, ¿vale? ¿Hola? Sí. Oiga, perdón, creí que se había cortado. No, tranquilo, estamos... Ok, perfecto. Tú pues, prosigues, si eso ya te diría algo. Entre 13.000 y 16.000 años, ¿de acuerdo? Se supone que fue la primera civilización en establecer el alcantarillado, aunque a nosotros en los libros de historia, cuando estudiamos en el colegio o en el instituto, nos hablan de que fueron los romanos. Pero hay vestigios muy débiles en algunos casos de que poseían un sistema de alcantarillado primitivo. La distribución de las ciudades en plano de cuadrícula. Sí. Son cositas que eso se ha ido demostrando a lo largo de la historia actual, ¿de acuerdo? Pero tenemos algo muy importante, y es que, según los sumerios y la interpretación de un investigador ruso llamado Zecharia Sitchin, los planetas de Urano y Neptuno serían de origen acuoso. Esta información está catalogada dentro de los mitos de las tablillas cuneiformes y de toda una historia que no sé si os sonará el término Anunnaki. Yo creo que sí, porque es un... Oído. Sí, ¿verdad? Sí, lo que pasa que... Seguramente que a lo mejor hay gente que no lo haya oído. Bueno, la teoría Anunnaki la presentó este investigador ruso, Zecharia Sitchin, ¿de acuerdo? Que no era traductor. Eso es muy importante decírselo a los oyentes. No era traductor, porque muchos investigadores de estos temas le ponen como experto traductor en lenguas muertas y no es así. Aunque sí tenía conocimientos básicos de hebreo, antiguo y de varios idiomas de lenguas muertas, no era un traductor propiamente dicho. De todos modos, hay que especificar también que el sumerio no se puede traducir literalmente en el sentido de la palabra, sino interpretar, ya que no hay ningún parlante de ese idioma, ¿de acuerdo? Partiendo del punto de que son interpretaciones, este hombre en 1978, más o menos, aproximadamente, publicó una serie de libros, una saga llamada Crónicas de la Tierra. En su primer libro, El 12º planeta, nos contaba que los Anunnaki, hace aproximadamente entre 535.000 años y 250.000 años, llegaron aquí, una expedición de unos 400 individuos, y realizaron una serie de intervenciones en este planeta, ¿de acuerdo? Que eso lo hablaremos más en profundidad la semana que viene. Pero nos vamos a quedar con el hecho para que la gente entienda que esto
no tiene pinta de ser un mito, para que la gente entienda que esto se está empezando a demostrar a medida que la ciencia avanza y la tecnología nos lo permite. Hay cosas que se pueden certificar y otras que no, ¿no? Pues los sumerios establecieron en sus tablillas que Urano y Neptuno eran planetas de origen acuoso. Y resulta que en la década de los 80, con la sonda Voyager 2, cuando se fotografían Urano y Neptuno, descubrimos que, como decían los sumerios hace 13.000 años, Urano y Neptuno son planetas acuosos. Una demostración más de que la interpretación de este investigador ruso acierta. No es que sea perfecta, pero acierta, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos que entender que los sumerios tienen una historia muy profunda detrás que cuando estamos en el cole simplemente se resume en una línea y media, estableciéndote que es la primera civilización que estableció la escritura. Básicamente, cuando hay un montón de información detrás que ya está verificada gracias a investigadores como Zecharia Sitchin, y creo que es interesante que la audiencia lo sepa. Hay una pregunta que yo me hago siempre y es ¿por qué estas cosas no se plantean en los libros de historia? Y bueno, somos adultos, ¿no? Aquí todos sabemos cómo funciona el mundo. Los intereses de los lobbies científicos, pues quizás a ese lobby científico no le interesa destruir todo su statu quo y volver a empezar, aceptar que igual se ha equivocado en sus interpretaciones y tiene que cambiar de paradigma. Los poderes ocultos, las grandes empresas, las multinacionales, los Illuminati, como se te ocurra llamarlos, es verdad que son ellos quienes financian estas cosas, son ellos quienes a la hora de la verdad van a decidir qué sale y qué no sale en los libros de historia. Por lo tanto, yo le recomiendo a todo el mundo que estudie estos libros, ya no que los estudie, que los memorice como un loro, sino que los lea e intente ponerse en situación y hacerse preguntas. ¿Y por qué los sumerios hace 13.000 años sabían estas cosas? La hipótesis del paleocontacto, una vez más, nos ayudaría a entender cómo sabían estas cosas. Sí, bueno, y ya como estamos ya a punto de finalizar y nos faltan unas ponencias, pues simplemente te pregunto, Jonathan, para saber ¿por qué estas cosas nos enseñan en los libros de historia y no sé, háblanos un poco también de la élite? ¿Estás de acuerdo? Eso es. Ahí entramos en un campo un poco diferente al que estamos acostumbrados a hablar. Porque dentro del mundo del misterio, cuando empiezas a estudiar todas estas hipótesis, también te haces la pregunta de, bueno, ¿y estas hipótesis por qué no se plantean a nivel oficial entre los científicos? ¿Por qué no se estudian en profundidad? ¿Por qué museos como el Smithsonian descubren en la década de 1900 esqueletos de gigantes y los destruyen en vez de sacarlos y exponerlos? Y hacerse preguntas, y hacer que el público se haga preguntas. Pues básicamente por el interés de esa élite. Hay un grupito de gente que por internet y por documentales los llaman los Illuminati y tal, pero simplemente son organizaciones secretas, son hermandades, como cuadrillas de amigos, para que nos entendamos, pero cuadrillas de amigos con intereses afines. Y resulta que esos amigos pues son los dueños de la Reserva Federal, de los bancos centrales, de organismos científicos, de movimientos del medio ambiente, porque Greenpeace está financiado por la familia Rockefeller, por ejemplo. O sea, una de las familias cuyas empresas más perjudican al medio ambiente en este planeta financian movimientos pro planeta sin que no llegan a ninguna parte. Es una conspiración. De ahí nace toda la historia de la teoría de la conspiración, de un grupito de gente con información privilegiada que nos educa, por así decirlo, de determinada manera para un fin que muchas veces para mí es el económico, el control, el poder controlarlos, que el de arriba siga arriba y el de abajo siga abajo. No es más, es muy simple. Pero bueno, ese tema de la élite hay que hablarlo más adelante, mucho más en profundidad, porque tendría mucho que entender la gente. Pero yo le aconsejo a que todo el que tenga dudas, en mi canal de YouTube
tiene muchísima información. Yo sé que aquí no nos da tiempo a todo y si se quedan con dudas, solo tienen que entrar y buscar lo que les apetezca. Tienen la normativa de la élite para el control mundial, tienen un documental bastante largo sobre los Anunnaki que hemos estado hablando hoy. Tienen documentales de JJ Benítez, tienen vídeos de grabaciones de avistamientos que hemos podido grabar mi equipo y yo. O sea, todas las dudas que tengan las pueden encontrar allí, podemos debatirlas, que no se corte la gente, que no tengan ningún problema en hablar y contar lo que tengan que contar y opinar lo que tengan que opinar. Entre todos podremos llegar a una conclusión firme. Pues sí. Y que pueda cambiar las cosas. Pues sí, muchísimas gracias, Jonathan Sáenz Rueda. Feliz semana. A vosotros. Feliz noche. Ya sabéis que es un placer. Muchísimas gracias, y para el martes que viene, pues ya sabes, a traer un poco más de esa sabiduría y de lo que tú quieres transmitir a Radio Oyente de la Puerta de la Pirámide. Muchas gracias. No olvidemos que hay que mirar siempre más allá de lo que vemos. Pues sí. Feliz noche. Muchas gracias. Un abrazo. Buen viaje. Un abrazo.